se decía o se relataban las enmiendas que diversos grupos parlamentarios como pues, Izquierda Republicana de Cataluña, Bildu, el Bloque Nacionalista Galego, hacían a todas las previsiones legales que se estaban tramitando o que se van a tramitar en el Congreso sobre todo el sistema de pensiones. Bueno, la COESPE dice que se recogen muchas de sus aspiraciones en esas enmiendas de los grupos parlamentarios, pero luego a medida que se va leyendo el comunicado, al final hay un párrafo en el que se deja claro que hay dos aspectos que a mi juicio son los centrales del sistema de pensiones, donde esos grupos no hicieron la menor referencia a que vayan a plantear ninguna enmienda sobre él. Y son dos, que repito, a mi juicio, gravísimos, que son el de la privatización de las pensiones públicas. No hay ningún grupo parlamentario que en esa lista que nos daba la COESPE de enmiendas incluyera esta, el terminar, o sea, hacer desaparecer toda referencia a la privatización de las pensiones y los planes de empresa y de empleo, etcétera, etcétera. Y luego la otra, la del factor de sostenibilidad, ahora reconocido como el eufemismo ese de la intergeneracional o como se llame ese cuento. Claro, son dos aspectos cruciales. Yo no digo que cobrar unas pensiones dignas, etcétera, etcétera, la auditoría, la seguridad social, todo eso no sean elementos importantes. Hombre, claro que lo son. Pero los dos que atacan al fondo del sistema, tal y como hoy lo conocemos, sobre esos nadie plantea ninguna enmienda. Es decir, si esto sigue caminando y va así y nadie rectifica, y desde luego yo no veo por ningún sitio que haya la menor intención de rectificar, estos dos temas, que son el del factor de intergeneracional, que ataca la unidad de la clase, a la unidad de los pensionistas, estableciéndolos, haciendo pagar a unos más que a otros, una especie de desfase de la seguridad social que solo está en la mente del gobierno, en la medida que se ocasionó ese desfalco por los gastos impropios, y luego el de la privatización de las pensiones, que ese acaba con el sistema público tal y como conocemos hoy, porque entonces las cotizaciones de los trabajadores van a parar a manos de los bolsos del gran capital, de los grandes capitalistas, que obviamente tratarán de hacer con ese dinero todo el negocio que puedan para ellos, obviamente para ellos. Las migajas, el pequeño tanto por ciento que digan que garantizan que ese plan de pensiones va a dar al final de la vida, no es nada comparable con el descomunal bocado que a ese dinero le puede llegar a dar al gran capital. Sí acierta la inversión, que claro, ojalá para el trabajador acertara, porque si no, a ver de qué va, en qué se queda su plan de pensiones, ¿no? Ya es que no solo recupera la inflación, sino que es que igual si se queda sin él, como hemos visto que pasó en otros países. Entonces, claro, esos dos elementos que, repito y no me canso, atacan a la esencia del sistema público de pensiones, tal y como lo conocemos hoy, nadie propone enmendar esos dos aspectos. Por eso decía yo al principio que es que a la COESPE la dejan absolutamente sola. Nadie, absolutamente nadie ataca eso.